Aquí lo importante entonces es llegar a darnos cuenta qué es morir. ¿Y por qué hablamos tanto de la Sí, muerte psicológica? Como decía Pablo de Tarso, necio, si la semilla no muere, la planta no nace. ¿Ya? Entonces, en el fondo algo tiene que morir y el único objetivo de la vida es la sí, muerte. Nosotros nacemos para morir, ¿ya? Pero esta muerte que nosotros estamos hablando es la muerte en nuestros defectos, es morir en mi oscuridad, exacto. es morir en mi ignorancia, es morir en mi violencia, es morir en mi lujuria. Al morir nuestros yoes psicológicos, dejamos espacio para el crecimiento y la transformación personal, lo que nos permite vivir una vida más auténtica y plena. Una vez más, tengo el placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión, la entrega número 23, compartimos contigo el tema morir o resistir. Ya regreso con nuestro invitado después de la pausa. Hola amigos, soy Rolando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás aquí por primera vez, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuestro contenido que publicamos cada semana. Ya regreso con nuestro invitado después de la pausa. Bien amigos, es posible alcanzar la autorrealización, un grado de iluminación. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Nueva vez tengo el honor, el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy con un tema súper interesante, la entrega número 23, la serie 23 de esta tercera jornada. Resistir o morir. Fernando, un placer saludarte y coincidir de nuevo aquí en nuestra casita, el Jardín de tu Mente. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, gracias. Aquí disfrutando una mañana lluviosa, pero con una vista muy hermosa. Está lloviendo ahora. Sí, sí, está lloviendo suave, pero llueve. Aquí en Colombia Maravilloso. cae bastante agua aquí en el sector donde nosotros vivimos en Guatavita. Así Ah, que genial, genial. Es decir, que con mucha por favor, frecuencia el manguito está pero con así ya me tremendos imagino que mangos está esperando doradito, a muy comerte pinto, como le uno. llamamos aquí. Genial, genial, fantástico. ¿Qué tal Semana Mayor? Sí, Muchas compartiendo con actividades. algunos amigos cercanos ya en nuestra despedida de estas tierras, así que todo bien. Maravilloso. Pues, Fernando, amigos, el autoconocimiento es esencial, como enfatizamos constantemente, ¿verdad? En nuestras intervenciones, es esencial para el desarrollo personal y la toma de decisiones conscientes. En situaciones difíciles, pues, el autoconocimiento y la resiliencia pueden ayudarnos a superarlas. Y en esta plática, nuestro amigo y colega Fernando y un servidor, Rolando Miguel, hablaremos sobre cómo también el autoconocimiento puede ser una herramienta poderosa para la superación personal y cómo puede ayudarnos a enfrentar y superar situaciones límite, tomando decisiones conscientes y responsables. Hoy el tema de que nos convoca, resistir o morir. Fernando, de entrada, tengo muchas inquietudes con relación a este tema. Uno resiste, lo que resiste, persiste. Claro, ese es el problema en el fondo, que a lo mejor a nosotros nos han enseñado a resistir, pero Sí. cuando usted resiste, esa fuerza de resistencia, en el fondo llega un momento límite. Entonces, esa es la importancia de entender de que toda resistencia, en el fondo, ocasiona como un momento en que uno ya no aguanta más. ¿Mm? Exacto. Eh, lo importante es entender la diferencia entre las diferentes circunstancias de la vida, lo que significa uno resistir esa circunstancia o morir en el defecto que aparece ahí. ¿Mm? Exacto. Toda dificultad de la vida está hecha y tiene como objetivo último que nosotros nos autoconozcamos.
Por eso que usted hablaba del autoconocimiento como algo fundamental hoy en día y que Sí, lamentablemente no se está enseñando, no se está orientando a la gente en el exacto. camino del autoconocimiento. Ese autoconocimiento es una autotransformación. Entonces, a medida que usted más vaya resistiendo, luchando, eso persiste. Entonces, el objetivo de esta conferencia es entender la diferencia entre lo que es resistir las diferentes circunstancias de la vida, luchar inconscientemente contra ellas y aprovechar ese momento para morir en esos defectos psicológicos que están ahí. Entonces, todo lo que usted resiste, en el fondo persiste. Contra lo que usted luche, eso siempre va a estar ahí. Pero cuando usted ya destruye eso que está ahí, a través de la muerte psicológica, que son nuestros propios defectos, porque recordemos que la vida es una ilusión, en el fondo. Lo Así único es. real es lo que usted tiene dentro. Sí. Entonces, cuando ya la persona se dedica a morir en esos defectos, ahí sí que se desconecta absolutamente de esa situación adversa. Por lo general, Fernando, a nosotros se nos ha enseñado a resistir las adversidades. Claro, se nos enseña es el proceso de la resistencia, pero no se nos enseña el proceso de la desintegración de los defectos. Exacto. No se nos enseñan los procesos de transformación de impresiones. No se Mm, nos enseña el proceso del trabajo psicológico que uno tiene que hacer cotidianamente en la vida. Cuando ya la persona recibe las técnicas de autotransformación personal, cuando la exacto. persona aprende a trabajarse a sí mismo en las diferentes adversidades de la vida, ya usted no necesita resistir. Por ejemplo, el judo, porque en el fondo se habla también del judo psicológico. La lucha contra el defecto psicológico es Mm, el judo psicológico. De hecho, todas las artes marciales, judo, el karate, el jiu-jitsu, etcétera, tienen su origen en la lucha interna del ser humano contra sus propios defectos. sí, Cuando una persona, por ejemplo, lucha en judo y le viene su oponente, él utiliza la misma fuerza del oponente para derribarlo, ¿verdad? exacto. Viene el oponente encima, él lo esquiva y aprovecha la fuerza del oponente y le hace una llave y al suelo. Bueno, eso mismo es lo que uno tiene que hacer con las adversidades de la vida. Ocupar la misma fuerza de la adversidad para derribarla, Mm, pero a través de la muerte, el defecto psicológico. En cambio, si usted resiste, viene la vida, digamos, le trae un problema y dice, no, no, es que no, yo tengo que luchar contra esto. En el fondo, y resistir ahí, en el fondo la persona colapsa y termina lamentablemente con estrés. Eso es lo que uno ve, el estrés, el surmenage, la depresión. Toda persona con depresión es una persona que se ha dedicado a luchar inconscientemente, a resistir la vida, pero no ha muerto en el defecto psicológico que sí, lo lleva sí, sí. a ese momento. Entonces, por eso hablamos de la diferencia entre resistir y morir. Siempre estamos nosotros ante esas dos posibilidades. ¿Qué queremos hacer de la vida? ¿Resistirla o morir en los defectos que están metidos ahí? Y esa es la Mm. clave. Mi percepción en ese sentido, Fernando, es que resistir es como, si dijéramos, como inflar un globo, al final va a romperse, ¿no? Claro. Cuando usted resiste, lo único que está haciendo en el fondo es, tal como usted lo plantea, es Sí, como que está inflando. Infla, infla, y usted llega un momento en que este globo va a explotar. Y ahí es donde muchas personas en realidad terminan haciendo atrocidades o caen en estos estados ya psicológicos de surmenage, de depresión, de angustia, de crisis de pánico, donde ya el problema los sobrepasa y en realidad ya pasan a ser víctimas de las circunstancias. exacto. Entonces, si no resistimos, ¿qué debemos hacer? Morir. Si usted aprende a no resistir al problema, aprenda a morir al problema. Recuerde que ya hablamos que los problemas solo existen en la mente. Sí, sí, sí. Dijimos que en el fondo el problema es una creación mental. ¿Tú tienes problemas? Exacto. Claro, tienes problemas porque lo creas en tu mente. ¿Tú no tienes problemas? Claro que no tienes porque no lo creas en tu mente. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya deja de crear o sustentar, porque primero los crea y después uno los sustenta, los mantiene vivos dentro de sí a través acuérdense que hablamos de la canción psicológica, la charla interior, ¿verdad? Cuando uno rumea internamente el problema, entonces ahí lo mantiene vivo. Cuando uno ya deja todo eso y se dedica a observar el defecto psicológico y comienza a pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Madre mía, mátame este pensamiento. Madre mía, elimíname esta emoción. Madre mía, elimíname esta fuerza negativa, digamos, que tengo en mi interior.
Entonces así uno va saliendo airoso de las diferentes adversidades de la vida, más aún considerando lo que se nos viene ahora encima, que el escenario mundial se va a ir complejizando cada vez más. Sí, sí. Es difícil, ¿no? Es difícil. Cuando ya dejamos entonces, Fernando, de resistir y comenzamos a morir, es donde realmente comienza el verdadero trabajo. Ahí comenzó. Cuando usted ya se pone, digamos, comienza a ver el problema fuera del problema, y ahí empieza a morir en los participantes del problema. Exacto. Lo que pasa es que nosotros normalmente vemos las situaciones de la vida inmerso en ellas. ¿Mm? Y para poder solucionar las situaciones de la vida, uno tiene que aprender a salirse de ellas, verlas con el grado que tienen, que es un grado de ilusión. Recordemos que el mundo es Exacto. una ilusión. ¿Mm? Entonces, cuando uno se sale del problema, por ejemplo, si hay una tabla en el suelo y yo estoy parado sobre la tabla, pero quiero arrimar la tabla y ponerla en el suelo, la única forma en que yo puedo hacerlo es saliéndome de encima de la tabla y de ahí cojo la tabla y la pongo en la pared. Pero si yo estoy parado sobre la tabla, nunca la voy a poder levantar. Eso es lo mismo. Eso es lo Exacto. que pasa. ¿Mm? Entonces, la única forma es a través de que la persona tiene que aprender a salirse del evento. El proceso reflexivo para estudiar los yoes participantes de un defecto, donde es a través de que la persona tiene que salirse del problema y mirar el problema desde afuera. ¿Por qué uno es muy bueno para dar consejos? Oye, no, haz tal cosa. O cuando alguien está jugando ajedrez, no, mueve esta ficha. Porque la persona está afuera, pero cuando está dentro es diferente. Cuando está dentro es distinto el asunto. Por eso el dicho que dice otra cosa es con guitarra. Otra, otra cosa con guitarra, porque claro, cuando tú estás Exacto. dentro del problema, se te hace difícil. Sí, Pero sí. si tú te sales del problema, si tú vieras el problema como que no es tuyo, ¿ah? Cuando, eso es no identificarse. Pues. Eso es no identificarse. Entender en el fondo que en la vida todo pasa y que la única forma de solucionar las cosas es en el instante en que yo me salgo de ellas y las veo desde afuera como lo que no fueran mías. Me desidentifico. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo y empiezo a descubrir los yoes que están ahí, los yoes de depresión, de angustia, de miedo, de frustración, de orgullo, de ira, de lo que sea, lo empiezo a descubrir y le voy pidiendo a la Madre Divina que lo elimine. Ahí voy muriendo. Entonces, diferente es resistir que morir. Otra inquietud, Fernando, es decir, el morir en un defecto proporciona una dicha, como si nos hubiéramos quedado, es decir, quitado un peso de encima. Claro, eliminarse un defecto es precisamente eso que usted plantea, es sacarse un peso encima. Sí, sí. Recuerde que la mente no discierne entre lo que es el peso real de un saco de papas, de un peso de un problema. Para Ujú. la mente, ambas cosas pesan igual. Un problema pesa tanto como un saco de papas. Entonces, por eso que hay personas en la vida que andan ojivados, pero y nunca han cargado nada, es porque tienen muchos problemas en su mente. ¿Mm? Entonces, sacarse los defectos psicológicos es sacarse estos problemas, por lo tanto, es sacarse peso. Y la persona siente la dicha de la liviandad espiritual. ¿Mm? Uno tiene que aprender a caminar sobre la vida, por la vida, digamos, muy liviano, sin problema, absolutamente sin ninguna Sí, dificultad. sí, sí. Y eso significa dejar de pensar, dejar de especular, dejar de teorizar, dejar de recordar, ¿ya? Por los recuerdos, las angustias o las proyecciones, las dudas. Más ahora, por ejemplo, estamos viviendo un mundo de incertidumbres. Sí, ¿Sí? sí. Difícil. Entonces, si yo dejo de lado las incertidumbres, ¿ya? Y comprendo de que está todo bien, que está todo bien porque está todo perfecto, porque Dios quiere que así se procesen las cosas, si no lo cambiaría. ¿Mm? Entonces, le quito ese grado de incertidumbre. La incertidumbre es una incertidumbre interior. Y toda persona que siente incertidumbre hoy en día es porque está desconectada de su grado Ujú. espiritual. Cuando ya la persona se conecta con su propio ser a través de los procesos de autoconocimiento, la incertidumbre empiezan a desaparecer. Entonces, todo depende del trabajo interior. Si no hay trabajo interior, el mundo será de incertidumbre, de dolor, de angustia, de pena, de frustración, etc. Cuando hay trabajo interior, la persona valora, imagínense lo que le estoy diciendo, valora Sí, la sí, dificultad, sí, valora sí. el problema, porque ese problema para ella va a ser una oportunidad maravillosa de descubrir los defectos que carga. Sí, es decir, es como la frase de Wayne Dyer, ¿verdad? Cuando cambias
la forma de mirar las cosas que miras cambian, es decir, hasta las dificultades, cuando vemos con ese grado que tú dices, Fernando, de discernimiento, hasta las dificultades adquieren incluso otros matices, un significado incluso mayor que si el episodio hubiera sido positivo. Exactamente, exactamente. Ese es el grado y el nivel que tenemos Sí, que sí. llegar y que estamos transmitiendo todo esto para que las personas que nos están escuchando comprendan que en el fondo la vida tú la ves afuera como tú vives por dentro. Ujú. Bien amigos, esta es la videoconferencia, el programa, la serie número 23, la tercera entrega, la entrega número 23 de esta tercera jornada acerca del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy, si es la primera vez que estás mirando este programa, te invitamos a que te suscribas y de esa forma pues recibes nuestro contenido que publicamos cada semana. Fernando, otra inquietud. Entonces, la resistencia causa sufrimiento y hasta enfermedades. Claro, como decíamos, es que cuando resiste, persiste. ¿Mm? Persiste. Persiste. Entonces, esa persistencia, esa fuerza negativa de querer usted rechazar algo, Ujú. porque los defectos psicológicos son buenos para rechazar el tipo de vida que tengo, las Sí, sí, sí. dificultades, el dolor. Mientras usted más rechace las cosas, porque las cosas no tienen que ser ni rechazadas ni tienen que ser aceptadas, las cosas tienen que ser comprendidas. ¿Mm? Exacto. Comprendida. Cuando uno comprende algo, se para en sus moléculas conformantes y ahí puede eliminar los defectos psicológicos que participan ahí. Entonces, mientras más persiste, en el fondo va ocasionando dificultad, dolor, angustia, sufrimiento y enfermedad en el cuerpo físico. Toda persona que tenga una enfermedad, las enfermedades son el 100% psicosomáticas. Todas, inclusive lo hemos Ujú. dicho antes, hasta un accidente. Pareciera como un accidente de hacer, claro, porque el Sí, accidente sí. obedece a la ley del karma. Y la ley del karma son procesos psicológicos en deuda de la persona. Entonces, el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, quiere decir que fue una somatización del producto psíquico de la persona. Y nosotros, en el fondo, somos seres psíquicos. Entonces, todo Sí. lo que yo haga hoy como ser psíquico va a tener una consecuencia mañana en un dolor, una angustia, un problema, una enfermedad o cualquier adversidad. Es decir, y así mismo es todo lo que hacemos va dejando como, es decir, va dejando como un remanente, un resabio en nuestro interior. Es decir, deja una huella, de cualquier forma que sea, queda la huella. Exactamente. Registrada se queda en esa situación. Claro, claro. Todo lo que uno haga tiene una consecuencia y esa consecuencia a la larga, como usted dice, como una huella que uno va dejando. ¿Ah? Uno va Exacto. dejando uno tiene un libro en los mundos internos. De hecho, si uno se desdoblara en astral y pudiera investigar su libro de vida, uno vería sus existencias anteriores, los registros akáshicos también que le llaman, ¿verdad? Exacto. Donde está todo lo que nosotros hemos hecho anteriormente. Entonces, esa huella que cada uno de nosotros tiene, en el fondo, de lo que hemos hecho, se trasloca, se traspasa hacia el futuro, ahora con consecuencias positivas o negativas según nuestro obrar. Entonces, todo lo que nosotros vivimos es resultado de nosotros mismos. Lo único responsable de nuestra existencia somos nosotros. Sí, sí. Cuando uno ya se da cuenta de eso, ya entonces deja de culpar, no, es que por mi pareja, que por mis hijos, que por el gobierno, que por el Claro. mundo, que por Ya de la guerra de tal parte, nada, Sí, sí, sí. propia responsabilidad. Cuando uno se hace responsable de su vida, entonces se da cuenta, ya comienza a tomar armas, Ujú. comienza a tomar las riendas de su vida, ¿verdad? Y ya comienza a luchar contra los defectos psicológicos que son los que nos mantienen en este estado tan lamentable. De modo que entonces quien comprende deja de resistir. La comprensión es la base. Si no hay comprensión, Exacto. no hay transformación. ¿Mm? Toda persona que resiste no está comprendiendo. La resistencia a las diferentes adversidades, digamos, de la vida
es producto de que yo me quiero sacar algo encima. Estoy luchando, pero inconscientemente. La comprensión, sin embargo, a través del proceso comprensivo, uno Sí, sí. aprende a separar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Porque hasta una situación difícil de la vida o adversa, por Ujú. ejemplo, que lo dejen a uno, su pareja, se fue con otro, o si es mujer, se fue con otra. Sí, sí. Sufre, ¿verdad? Porque lo abandonaron, pero detrás de todo lo malo hay algo bueno. ¿Mm? Entonces Detrás. uno tiene que aprender a entender los procesos de la vida, Ujú. ¿ya? Cuando uno aprende a descubrir los procesos de la vida, entonces acepta conscientemente las cosas y muere los defectos psicológicos que están adversos. Sí, sí. Todo está dado por la ley de la igualación. Ujú. Todo, si nosotros debemos determinadas situaciones, nos va a tocar pagarlas en algún momento, Sí. Inevitablemente. inevitablemente, quiéralo o no quiéralo. Quieran sí. Entonces, Fernando, pudiéramos decir que la resistencia lo cansa a uno y la muerte del yo como que le permite que el descenso, el descanso. Claro, si usted resiste, resiste, al final termina cansado, entonces ese descanso solamente lo va a obtener usted cuando usted muera en el defecto psicológico. ¿Mm? El defecto psicológico viene a ser como esa fuerza contraria. Cuando usted se saca encima el defecto psicológico, entonces viene el descanso. Sí. Es imposible descansar realmente, psicológicamente hablando, ¿verdad? Tener la paz interior, por eso Ujú. es que siempre hablo de la paz, la libertad y la felicidad. Tener esa paz y tener esa libertad, imposible sin muerte del defecto psicológico. El descanso real del alma, el perfume del corazón tranquilo solamente se exhala cuando la persona ya no tiene esos yoes que lo oprimen y le aprietan el corazón interiormente. Por eso la importancia de la muerte del defecto psicológico con ayuda de la Madre Divina. Madre mía, mátame este defecto, Madre mía, saca de mí este Exacto. pensamiento negativo. Ujú. Entonces, Fernando, el resistir no es, si el resistir no es el camino, tampoco lo es el dejar ser. Por supuesto, no se trata aquí de resistir la situación ni tampoco que las cosas así dejarlas que fluyan por sí solas, sino Ujú. comprender, porque uno tiene que hacer ciertas modificaciones, ¿ya? Sí, sí. Entonces, esas modificaciones existenciales que uno tiene que hacer en la vida, solamente uno las puede obtener a través de los procesos reflexivos. Cuando uno Exacto. comprende las situaciones de vida, entonces se da cuenta de que hay momentos en que uno debe actuar, hay momentos en que uno debe detenerse, hay momentos en que uno debe hablar, hay momentos en que uno debe callar. Ujú. ¿Mm? Entonces, la conciencia, a través de la previa reflexión, le va a ir mostrando en qué momento uno debe actuar y en qué momento uno debe abstenerse. ¿Mm? Pero eso solamente lo puede darse cuenta uno a través de los procesos reflexivos. El problema es que uno es muy reaccionario, es muy mecánico. ¿Mm? Sí, sí. Ese es el Reaccionamos a problema. todo, reaccionamos a todo. Claro, claro, ese es el problema. Entonces, ese actuar reaccionario, digamos, que Sí, como que sí. uno tiene un botón y lo toca, ¡ay! Inmediatamente reacciona, es lo que a uno lo hace actuar y luego arrepentirse, pues, Ujú. lamentablemente, pero ya está hecho. Se dice, la gente dice que, bueno, se dice que quien controla la mente controla todo, ¿no? Pero, Ujú. ¿quién maneja actualmente nuestros cinco sentidos? La mente actualmente es la que maneja los cinco sentidos, ¿ya? Los cinco sentidos son los informantes de la mente. El mundo exterior existe solamente para nosotros por la información que nos entrega los cinco sentidos. Pero en la Exacto. mente es el reino del ego. El yo vive en el mundo mental. Ujú. El yo es mente. Entonces, el defecto psicológico es el que maneja nuestros cinco sentidos hoy en día, lamentablemente. Por eso la importancia de descubrir y eliminar nuestros yoes, que son en el fondo nuestros defectos intrusos que moran dentro de uno, para dejar a la mente en libertad. ¿Mm? Y así Exacto. que la mente informe conscientemente del mundo exterior. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo un billete botado, la mente
ve ese billete ahí, ¿verdad? Y va a informar inmediatamente, dependiendo del defecto que tenga la persona, qué es lo que hay Sí, ahí, sí, sí. ¿ya? Entonces, pero si la persona no tiene defectos y es consciente y ve ese billete botado ahí, ¿cuál va a ser la información que obtiene? La información correcta es, ese dinero le pertenece a alguien y no tengo por qué cogerlo, porque no es mío y pasa por encima de él. Exacto. Esa es la información de la conciencia. Pero si no tiene la conciencia, dependiendo del defecto de la persona, ahí lo va a coger. Y inclusive algunos lo van, gracias a Dios, justo lo que necesitaba. Lo va hasta agradecer. ¿Me entiendes? Entonces, Fernando, perdón, la vista es manejada por ciertos yoes en particular. Por ejemplo, Claro. Todos los sentidos, los 5 sentidos son manejados por determinados yoes. sí, Pero sí. la vista, que es uno de los sentidos que nosotros más utilizamos, es manejado por determinados defectos psicológicos, particularmente por la lujuria y por la ira. Ujú. ¿Mm? Por ejemplo, uno va caminando por la calle y pasa por el lado de uno una persona del sexo opuesto agraciada, e inmediatamente la vista se lo lleva, ¿ah? Sí, La sí. lleva a mirar a la persona. ¿Mm? Y a mirarle sus partes íntimas, no sé, las piernas, dependiendo la persona qué ropa lleve, ¿me entiendes? Entonces, el yo de la lujuria inmediatamente hace como un escaneo del cuerpo de esa persona. Así es el yo de la Exacto. lujuria. ¿Mm? Pero cuando la persona tiene la ira, ¿verdad? También los ojos, por ejemplo, se encolerizan de una persona que está sometida Sí, al sí. yo de la ira, que sale como fuego de Ujú. los ojos. Hay personas que dicen, no me dijo nada, pero con los ojos me lo dijo todo, ¿ya? Me Porque mató. me mató con la mirada esa, con esa mirada me atravesó, ¿me entiendes? Porque ahí está el yo de la ira y el yo de la lujuria, como son yoes de fuego, yoes que manejan el fuego, expresan a través de la visión ese fuego. ¿Mm? Entonces, así como por ejemplo damos el ejemplo de la vista, también ocurre con los otros 4 sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. También son manejados por determinados yoes en particular y en el fondo uno tiene que estar atento a eso, porque los yoes se alimentan por las impresiones que le entran por los 5 sentidos. Genial, genial. Amigos, esta es la entrega número 23 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es un profundo autor del autoconocimiento. Hoy el tema morir o resistir. No morir. Exacto. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal, por supuesto, de YouTube. Fernando, entonces, en cuanto hablabas también tocaste la lujuria. Entonces, la lujuria maneja nuestra vista actualmente. Sí, absolutamente. El mayor alimento de la lujuria, del defecto psicológico de la lujuria, que es uno de los 7 yoes causa, o pecados Sí, capitales que sí, llaman sí. también, eh, tiene absoluto manejo de la vista. Y mire, hoy en día, ¿dónde se maneja más la lujuria con la vista? En todo el Sí, mundo. sí, En un aparatito rectangular que tiene una pantalla multicolores. también. Ahí, ahí está. En ese aparato, digamos, lamentablemente en manos de niños, jóvenes, Sí, sí, hoy que no en tienen. día la lujuria de ellos está siendo muy, muy alimentada. Sí. Porque, porque aparecen cosas. Me acuerdo, la otra vez estaba con un sobrino como de 12 años y estaba él al lado mío con su celular y me dice, tío, mire, como que no podía sacarle la pantalla, le apareció una imagen de una persona desnuda. Y él Exacto. quería sacarla y no la sabía sacar. Mire lo que salió. Entonces aparecen esas imágenes en el fondo. Bueno, indudablemente a lo mejor él estaba metiéndose en lugares donde no debía, pero ahí está. En cualquier momento llega esa información pornográfica. Sí, Ahí sí. alimenta la lujuria de los jóvenes y de las personas mayores, de todo en el fondo, ¿ya? Entonces, la vista alimenta mucho la lujuria. Una persona que en realidad Exacto. está en el camino del autoconocimiento tiene que aprender a manejar la vista, los 5 sentidos en general, pero por sobre todo la vista. Que es el más, bueno, la vista es el sentido
pudiéramos decir, si no se maneja, el más peligroso, que nos puede conducir hacia la, como decimos, hacia la otra dirección contraria, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí cada uno tiene que empezar a descubrirse. Descubrirse cuando los yoes le están manejando la vista para pedir a la madre divina, madre mía, mátame este defecto que me está robando la vista y me está haciendo mirar algo que no debo. Exacto. Entonces, por tanto, Fernando, hay que aprender a morir en el yo lujurioso que nos roba la mirada. Claro, cuando la persona ya aprende a eliminar su defecto psicológico de la lujuria a través de la comprensión de que éste nos roba la mirada, ya Sí, utiliza el sentido de la vista para alimentarse, entonces la persona realmente comienza a trabajar en lo que llamamos los detalles, porque son cosas menores. sí. ¿Mm? Muy simple. Hay personas que no se dan ni cuenta que tienen el yo de la lujuria porque, no, porque encuentran como normal, así entre comillas, ¿verdad? ¿Mm? Que el varón mire a una persona del sexo opuesto. Dice, no, es que la belleza es para mirarla, inclusive se justifica, ¿verdad? Pero no alcanza a comprender ni a escucharse a sí mismo, a este yo, cómo se está alimentando, a través de los comentarios seductores internos que le está poniendo los yoes. Entonces, cuando ya comienza la persona a eliminar eso, a comprender y a trabajar con la Madre Divina, comienza a trabajar un defecto que hay que trabajar toda la vida, que es el yo de la lujuria. Bueno, bueno, es como yo lo destaco en mi libro, La otra dirección, ¿verdad? Los Ujú, fantasmas que nos roban nuestra energía. Y ese, a eso que nos estamos refiriendo. Es decir, cuando pasa una chica que ujú. nos parece muy, ¿verdad? Es decir, la energía nosotros la desperdiciamos, la desparramamos en cuestiones muy simples sin darnos cuenta, como tú dices. Es decir, y ahí que hay que entrar. Esa importancia tiene el yoga, que nos enseña también a controlar la mirada, ¿no? Exactamente. Una persona realmente disciplinada en el trabajo interno tiene manejo disciplinado de su vista. Sí, sí. Para poder morir, entonces, Fernando, en nuestros yoes debemos viajar, vigilar nuestros cinco sentidos. Claro, el control de los cinco sentidos es fundamental para poder eliminar los defectos psicológicos y entender Sí. de que los defectos se alimentan por la percepción de estos cinco sentidos, de la información Ujú. que le llega. El oído, por Exacto. ejemplo. El oído, por ejemplo, a veces uno está en un lugar o va de vacaciones, por ejemplo, y está en un hotel, ¿ya? Está en su habitación en un hotel, pero en la habitación de al lado hay ruidos medios extraños. Y la persona empieza a escucharlo y le agrada escuchar esos ruidos. Sí, sí. ¿Entienden? Ruidos lujuriosos, que haya una pareja a lo mejor al lado, y uno se queda ahí escuchando esas cosas. Ahí se está alimentando el yo. ¿Mm? O en una película, una novela que vea, ¿verdad? Ciertas imágenes también con ruido. Entonces, todo eso en el fondo va alimentando a los yoes. Uno debe entender que los yoes se alimentan por esta información que le entra por los cinco Exacto. sentidos. Y el trabajo está en uno a través de la muerte de los defectos psicológicos para impedir de que ellos se vayan alimentando con eso. ¿Mm? Porque es por Sí, nuestro yo en el fondo que nosotros nos quedamos identificados, pegados a una determinada imagen o a a un determinado sonido. Si nosotros no tuviéramos esos yoes dentro de sí, a la conciencia no le interesa absolutamente nada lo que esté haciendo otra persona. sí. ¿Mm? La conciencia vive su propio mundo. Es importante, Fernando, en este contexto destacar que no se trata de eliminar nuestros sentidos, sino de vigilar qué información entran por ellos, la que estamos recibiendo. Obvio. Claro, sí. Los sentidos, los cinco sentidos son básicos para vivir en el mundo Sí, físico. sí. Si usted no tuviera cinco sentidos, no existiría aquí en el mundo físico. No habría ¿Mm? comunicación, no había forma de... Son vitales porque son los informantes. Sí, ¿Mm? sí. Imagínese una persona no vidente. Le cuesta vivir acá en el mundo físico, tienen que con su bastoncito, ¿verdad? Ahí escuchando, desarrollan mucho más el oído porque a través de Exacto. los golpes van percibiendo, pero en realidad es bien difícil vivir sin la vista. ¿Mm? Con las Ujú. personas que son sordomudas,
también. Entonces, no se trata de anular los cinco sentidos, son supremamente importantes para vivir aquí en el mundo físico, sino se trata de observar la información que nos está entrando por ellos y hacia dónde va dirigida esa información. ¿Mm? ¿Qué nos mueve dentro? Eso, y ahí es donde, porque recuerde que el trabajo es interior. Todo el Exactamente. trabajo que Sí, nosotros sí. hablamos del autoconocimiento es un trabajo de nuestra propia psiquis, de lo que tenemos dentro. Genial. Entonces, cuando descubrimos, Fernando, un ego ocupando algún sentido, inmediatamente pedir la muerte de ese ego a nuestra Madre Divina, ¿sería la idea? Ideal. Ese es el trabajo. O sea, usted descubrió, a través del sentido de la autoobservación, Sí, descubrió que sí, un defecto psicológico le está robando la vista, se está escuchando lo que no debe, se está dejando llevar por determinados aromas, quiere tocar algo que no corresponde, entonces inmediatamente pedir a la Madre Divina que le elimine ese defecto. ¿Mm? exacto. Madre mía, mátame este defecto. Madre mía, elimíname este yo. Y ahí la madre va a ir trabajando, va a ir trabajando, va a ir trabajando, y uno va a ir comprendiendo cómo a través de esa sutil mirada o ese ruidito muy pequeño o el querer rozar o tocar algo, en el fondo es un alimento para un defecto. Entonces se va a ir preparando en la lucha que uno tiene contra sus propios defectos psicológicos. Hay que entender que el enemigo está Sí, dentro de sí, nosotros, sí. el enemigo no está afuera. El verdadero enemigo y la lucha que han hablado siempre las Está, civilizaciones antiguas es una lucha interior. exactamente. Una inquietud más, Fernando. Entonces, la idea sería que sea la misma conciencia la que maneje los sentidos. Claro, cuando ya la persona comienza a eliminar los defectos, le va Sí, quitando esa manifestación del yo en la información de los sentidos, entonces la conciencia comienza a manejar los sentidos. Cuando la exacto. conciencia comienza a manejar los sentidos, inclusive los va depurando e inclusive va adquiriendo sentidos superiores. Ya no solamente utiliza la visión, sino utiliza la clarividencia, que es el sentido de Sí, sí. percepción superior a la vista, que es inclusive ver otra dimensión o ver el aura de las personas, ¿verdad? O ver sus propios defectos psicológicos. O la clariaudiencia, no solamente escucha, sino escucha Sí, sí, con un sentido de audición superior que está relacionado con el chakra laringio y le permite escuchar la voz de maestros, la voz de los elementales de la naturaleza, los gnomos, los pigmeos, los silfos, los sínfides, o la voz de su propio ser interior, o la voz de la conciencia, donde le advierte determinados problemas. ¿Mm? Pero si yo estoy netamente que identificado con la audición, o con la visión, con cosas absolutamente de los yoes, inclusive bajas, ¿ya? exacto. ¿Cómo voy a desarrollar sentidos de percepción más elevados? Entonces, los sentidos de percepción más elevados, como es la clarividencia, la clariaudiencia, el oído mágico, se desarrollan cuando la conciencia ya comienza a manejar estos sentidos, cuando ya le quita la posibilidad al yo que se exprese ahí. ¿Entienden? Genial, amigos. Fantástica, Fernando, esta plática de este tema maravilloso, ¿verdad? Morir o resistir. Amigos, en estos tiempos turbulentos, tan difíciles que estamos, ¿verdad? Experimentando en la humanidad entera, Fernando, ¿verdad? Ujú. La vía correcta es orientarnos hacia la búsqueda de esa sabiduría, el autoconocimiento, que es el camino que nos conduce a la verdadera sabiduría. Para ese propósito son estas pláticas que Fernando y un servidor, pues humildemente estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Sería, Fernando, interesante, maravilloso, la síntesis de este tema genial, ¿verdad? Fantástico. Bueno, aquí lo importante entonces es llegar a darnos cuenta qué es morir. ¿Y por qué hablamos tanto de la Sí, muerte psicológica? Como decía Pablo de Tarso, necio, si la semilla no muere, la planta no nace. ¿Ya? Entonces, en el fondo algo tiene que morir y el único objetivo de la vida es la sí, muerte. Nosotros nacemos para morir, ¿ya? Pero
esta muerte que nosotros estamos hablando es la muerte en nuestros defectos, en morir en mi oscuridad, Exacto. en morir en mi ignorancia, en morir en mi violencia, en morir en mi lujuria, ¿ah? En morir en mi oscuridad. Cuando la oscuridad muere, nace la luz, porque la luz está Sí. encerrada dentro de la oscuridad. ¿Mm? Entonces, todos los procesos que yo tenga de incomprensión me van a llevar a una lucha inconsciente y estar ahí como amarrado, resistiendo, así luchando, sin ver, pues. La idea es entonces abrir los ojos de la conciencia y darnos cuenta que en el fondo son los defectos psicológicos los que se están alimentando en este mundo físico a través de estos 5 sentidos, ¿ya? Y quitarle ese uso de los 5 sentidos a nuestros defectos psicológicos a través de la muerte y le pidiendo a la Madre Divina que los vaya eliminando y que sea la conciencia la que se vaya haciendo amo y señor del cuerpo físico. Cuando la conciencia ya comienza a manifestarse a través de este cuerpo físico, Así entonces es. ya va obteniendo sentidos de percepción aún superiores a los ordinarios, ¿ya? Y le va permitiendo caminarse y guiarse a sí misma, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos va a tocar vivir. Por eso que son todos estos mensajes que están en el momento preciso para ayudar a las personas, para no entrar en desesperación y entender de que en el fondo cuando se está trabajando se puede sacar la luz que está en la oscuridad y de una adversidad transformarla en algo beneficioso para uno que es Así el es. momento para morir. Eso es. Bien, amigos, interesantísimo. Recuerda que es el alma la que debe regir el cuerpo, no el cuerpo al alma. Eso se trata, este tema fantástico, Fernando, ¿verdad? Así es. Maravilloso. Fernando, nosotros tenemos una frase que hemos adoptado, hemos acuñado ya nuestra, porque el maestro joven José Luis Perales, recuerden que Fernando también es maestro joven, canta, yo estoy aprendiendo con él. Ah, Entonces, nosotros la usamos, que es un abrazo en la distancia del alma. y amigo, igual para usted y para todas las personas que nos escuchan, felices de que podamos transmitir esto y que les sirvan en realidad para su camino interior. Muchas gracias. Bien, amigos, no se muevan, que a mi regreso la reflexión acerca de esta entrega número 23, morir o resistir. Regresamos. Morir nuestros yoes psicológicos es un proceso desafiante pero liberador que nos permite dejar atrás nuestras identidades negativas y construir nuevas identidades más positivas. Al dejar ir nuestras limitaciones y apegos, podemos transformarnos en personas más auténticas y felices. Muchas gracias por mirar este programa y si hay algo que cautivó tu corazón, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.